todo está uniforme en la modernidad, ¿verdad? Y vemos que son los primeros 2/3 del siglo XX, que lo que nos interesa, esos 2/3, ¿cuáles serían? Tiempos de la guerra, del término de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1960. Luego de ese término aparente de la modernidad, esa modernidad entra en el mundo contemporáneo con una visión bastante más amplia. Por eso es que obviamente las diferencias de tono tan severo, ¿okay? Aquí pareciera que hubiese una idea de uniformidad. Y aquí hay esa diversidad que caracteriza al mundo contemporáneo. Fíjate que el mapa mental o el sistema de expresión que yo estoy usando es un mapa mental clásico, vamos a decirlo así. No es bolitas ni palitos, pero son cualidades. ¿Okay? Bueno, eso depende de cómo lo manejen. Les estoy dando un simple ejemplo. No quiere decir que copien esto así, tampoco. ¿Okay? Pero pareciera que cuando yo me meto aquí en el mundo contemporáneo, hay una lucha de aquellos que quieren seguir imponiendo una uniformidad, una unipolaridad contra una multiplicidad de cosas. Por eso es que hoy en día una de las claves fundamentales, y se está haciendo más clave aún, en este año, en este tiempo, en los últimos 5 años, esa lucha entre la unipolaridad, la multipolaridad, hoy en día es un término que se está usando muchísimo en esta visión de la contemporánea. Entonces hay una lucha, una crisis muy intensa que se está manifestando en muchas cosas. Ahorita se está manifestando mucho en el mundo económico, global y en el mundo político. Pero no crean que no está manifiesto también en otras áreas. En la arquitectura está también. Porque hay una lucha entre la arquitectura corporativista de las grandes corporaciones, de las grandes industrias metidas en el mundo de la construcción. Y hay una lucha con todo aquello que las tradiciones artesanales, locales, ¿verdad? Que tienen un sentido más humano, no tan corporativo, pero sí más social. Entonces, hay esa lucha de conformación de la contemporánea. ¿Estamos? ¿O no están de acuerdo conmigo en esa línea? Revísenlo para que vean. Inclusive, eso se ve clarito en la lectura que ustedes pueden hacer. Por eso es que hay que buscar fuentes y manejar fuentes. Es muy importante en este momento entender que dentro del concepto de contemporaneidad está muy metido el aspecto de las redes comunicacionales, está muy metido las fuentes de origen de todas estas cosas. Y cuando revisan las fuentes, ahí son contrarios. Los medios masivos comunicacionales que dan una visión y a su vez los medios más sociales comunicacionales que dan otras. Y en los mismos, inclusive parece mentira, porque los premios Pritzker, por ejemplo, son algo como que muy elitista. Y siempre estuvo metido ahí ese mundo de la corporación. Pero resulta que el premio Pritzker están haciendo un corte y te dando apertura a que los 5 últimos premios Pritzker del mundo son personas de una alta sensibilidad social, de la arquitectura al servicio de la sociedad, de la arquitectura comprometida con la sociedad. Entonces ahí hay una lectura, ahí está pasando algo. O sea, no es que yo lo quiera decir, que ahí están las pruebas. No es opinión de Rafael Macho, es que ahí está.
Entonces algo está pasando. O sea, existe una lucha muy intensa en ese aspecto. Porque parece que el mundo corporativo quiere meter todo en una sola línea. La sociedad no es así. Cuando nos vamos al mundo global, resulta que hay muchas tradiciones en el mundo, muchas sociedades en el mundo, con distintas culturas, con distintas costumbres y tradiciones, con distintos ambientes geográficos. ¿Y en dónde vas a encontrar todo eso? Entonces, por eso es que se habla que dentro de la construcción de la contemporaneidad está esta complejidad y esa contradicción de elementos divergentes y elementos convergentes. Gente que coincide en distintas esferas y gente que están reunidas, que se apartan de determinada línea y cogen su camino. Y hay tendencias, y eso es un poco lo que está expresado en esa cuestión, que va desde el último tercio del siglo XX, ¿verdad? Que justamente a partir de la década de los 60, 60, 70, 80, 90, y todo lo que es el siglo XXI. ¿Okay? Ahí estamos como comenzó en la posmodernidad, que fue el primer tiempo. Luego las neomodernidades, que fue a partir de finales de la década de los 80, comenzando en los 90, y después de los 90 se exacerbó esta visión y hablan los transmodernos, que es una visión crítica muy interesante, porque es entender el sentido de la modernidad, pero adaptable. ¿Okay? Por eso es que hablamos del espacio de una modernidad a otra modernidad. Y a veces pareciera que hablamos de una continuidad, pareciera. O sea que esa modernidad no se terminó del todo. Por eso está esa mancha azul que entra dentro de la contemporaneidad, ¿verdad? Y hablamos de casos exacerbados, que son más raros. No es que no es un ser común, existen, pero que no son son muy imponentes, pasan. Que es la supermodernidad, ir más allá que cualquier modernidad. Y sobre todo en la arquitectura y el urbanismo altamente tecnológico que nos está metiendo dentro de esta línea. Y que lo estamos viviendo hoy en día a través de todo el fenómeno de la conectividad, interactividad, ¿verdad? Y todo lo que serían los aportes de las misiones tecnológicas actuales dentro de los avances que han podido sucederse en estos tiempos. Entonces, ese es un poco ese panorama de esta visión de la contemporaneidad. Cuando van a hacer la lectura de Miriam Sala, van a encontrarse esto, un poco, porque ya desde la década, y eso que estamos hablando de finales de la década de los 50, comenzando la década de los 60, se empieza a manifestar todas estas cosas. Ella lo hace a través de ¿qué? De los pensamientos filosóficos del momento, y se mete con Habermas, se mete con una cantidad de filósofos, de Octavio Paz y de una cantidad de seres, donde se ven esos posicionamientos contramodernos y esos movimientos de adaptación moderna. ¿Okay? Entonces ahí se van confeccionando cosas, se empieza a hablar de las incertidumbres de Foucault, y aquí va entrando un mundo que hoy en día se está abordando mucho, porque a través de la incertidumbre se establece también la visión del caos. Y hoy en día en la contemporánea se habla mucho del caos, que por cierto, ojo, otra cosa más, se lo quiero aclarar. Cuando ustedes oigan hablar de caos, porque a veces lo asocian a eso, que el caos es sinónimo de desorden. No, es otro orden, que tiene unas reglas distintas, que no son reglas racionales. Y a veces el caos está relacionado con los
órdenes naturales que son difíciles de entender. Hay fractalidades, cosas fortuitas que tienen reglas aleatorias distintas. O sea, son un manejo totalmente distinto de la racionalidad clásica. Y eso, de una manera u otra, condiciona a una construcción de cosas distintas. Entonces, el caos no es el desorden, es simplemente una visión aleatoria y natural de las cosas, que tiene unos órdenes distintos. No lo entienden como caos, como el desorden. No. Porque el que no quiere entender eso, no acepta ni los terremotos, ni los tsunamis, ni las tremendas catástrofes ambientales, ni nada de eso. Y esos son elementos naturales. Y por ello nació, dentro de la visión contemporánea, la visión de la sostenibilidad. Y sobre todo una palabrita clásica, que también tiene en ese mundo de la sostenibilidad, que es la resiliencia, que bastante que la hemos aprendido en este país. ¿Sí o no? Porque bastante que la deben haber escuchado esa palabra. Somos resilientes. Resulta que resiliente es una cosa muy interesante, porque es la capacidad de adaptarse a los cambios violentos y mantenerse vivo. Eso sí es importante, ¿verdad? Bueno, entonces, todo sistema, toda creación tiene que tener una sustentabilidad hoy en día y ser resiliente. Eso es valiosísimo. Eso es propio de la final de la década del 80 y por ahí vienen los cambios. Y hoy en día están más en voz que más nunca. O sea, eso es número uno actualmente. Entonces, hay una cantidad de cosas que pertenecen, esto sí no lo voy a detallar, simplemente ya lo hemos hablado, de estas condiciones, porque si vamos a hablar entonces de la modernidad, esta es una condición específica. Y cuando hablamos de contemporánea, esa es una condición específica. Que entre ellas hay diálogo, sí, pero también hay diferencias, que es un poco lo que ya hemos hablado en clase. En la interpretación de la historia, en los poderes creativos, en el uso de la tecnología, en una cantidad de visiones del pensamiento, ¿verdad? E inclusive la visualización de los procesos en el tiempo, las temporalidades, porque de hecho a su vez eso modifica el sentido de la historia. En la modernidad la historia estaba, no es que había desaparecido, sino que estaba relegada a un plano muy bajo. ¿Por qué? Porque la modernidad se creó pensando en ¿qué? En la innovación, en el mundo nuevo, el hombre nuevo y todo este tipo de cosas. Entonces, eso trajo consigo ¿qué? Acabar con las cosas del pasado y crear un mundo nuevo con una cantidad de elementos. Y ahí hay una negación de la modernidad, de la historia, disculpe, negación de la historia. ¿Okay? Y se pone como un elemento importante el futuro. Y por tanto, si eso es así, la idea del progreso potencia la visión del tiempo como una cosa progresiva, que cada vez vamos a hacer mejor. Pero resulta que la modernidad, el tiempo moderno, se dio cuenta que empezó a hacer falla, empezó a hacer agua y se quedó estancado. ¿Por qué? Porque los recursos para ese progreso no son infinitos, ni el mundo es infinito. Los recursos están limitados. Entonces ahí se estancó y se dio el primer golpe la modernidad. Cuando se empezó a dar toda esa crisis energética, ciudades que se quedaban sin luz, falta de agua, hambruna, guerra, todo lo demás, esa modernidad no podía dar
va a girar sobre otras cosas. O sea, el proceso industrial empieza a mermar, que es lo que llamamos el proceso post-industrial, que es por el cual se monta la contemporaneidad. En la escasez de recursos, en la velocidad de los procesos. Y entonces el mundo contemporáneo va a ser un poco más adaptativo. Se va a ir adaptando a todas estas cosas. Inclusive las cosas no son tan uniformes, sino que se empieza a entender en el mundo del proceso industrial la diversidad. Por eso que ustedes ven, antes de fabricaban las cosas y se fabricaba un tipo de camisa, ahora no. Ahora es una camisa para un tipo de persona específica, para el niño de tal tipo, para el hombre de no sé qué cosa, para el de tal. Entonces hay una gama muy amplia de productos que amplifica las ofertas en el mercado y cubre las necesidades del mercado. Entonces, hasta el mundo industrial cambia en la contemporaneidad. Y por eso entra dentro de ese proceso de diseño, se valoriza el proceso de diseño. Y ahora comienzan las marcas, esa cuestión del marketing y todas estas cosas. Entonces, ahí hay un cambio. En las visiones modernas no es que no existía la cuestión de las visiones corporativas, sí existía. Claro que existían siempre. Y ahora también siguen existiendo. Lo que pasa es que ahora son más. Y ahora son muchos más elementos. Por tanto, ahí lo que importa es cómo lo aplicas en el mercado, cómo lo distribuyes, cómo creas la imagen para que identifique todo eso. Entonces comienzan una cantidad de fenómenos, desde el marketing, ¿verdad? Por ahí cercano a la década de los 80 y 90, en el cual se empieza a abrir el mundo a otras cosas, a más diversidad, entender que la industria tiene que adaptarse a la diversidad. Y con ella entonces cambia todo el sentido de la industrialización, el mundo se abre a más cosas. O sea, no es que se produce un televisor, sino que se producen 10, 15 tipos de televisores para distintos sectores del mercado. Entonces, hasta la parte moderna, esa de la industrialización, empieza a adaptarse. Y eso lo vemos como nada más ahí, pues todavía hay más. ¿Okay? Entonces, un poco este cuadro ejemplifica un poco eso. Y cómo actuaban los arquitectos y la gente en ese momento de la modernidad y cómo cambia la visión contemporánea. Y a las cosas que se abren camino en la visión contemporánea. Sobre todo, ¿qué? A la comunicación, a la interactividad ante la diversidad, ante la complejidad y una cantidad de cualidades. Un poco ese es el cuadro que tenemos. ¿Okay? Y sobre todo entender que la variabilidad en los recursos que existen en la naturaleza, en la realidad. Sobre todo el impacto ambiental, entender las sensibilidades humanas, los cambios sociales, en fin, hay un cambio de mentalidad tremendo hasta llegar a una visión más realista de las cosas, porque los modernos fueron muy abstractos, muy apegados a lo material. La parte espiritual allí no es que no existía, pero estaba un poco pues, como que escondida, regularizada, controlada. Porque ese era el mundo de la modernidad, un mundo controlado, supuestamente, como una máquina. ¿Verdad? Entonces, eso fue un lema de la modernidad. Y el maquinismo, y la funcionalidad, la racionalidad, todas esas cosas. No quiere decir que hoy en día el maquinismo no existe, sí, pero no es igual. Porque el maquinismo nada más tiene un solo sentido. En la contemporaneidad el maquinismo tiene un sistema interactivo, en el cual tú interactúas con los objetos, el objeto te habla a ti, tú le hablas al objeto, y se establece un diálogo multidimensional.
Tú lo ves en un televisor. Un televisor de hace 40 años atrás, ¿cómo era? Una pantallita con 3, 4 botones. Tú lo que hacías era mirar la imagen y cambiar, más nada. ¿Cómo es un televisor de ahora? Tú lo tacas, le hablas, le cambias, mira, cambia el canal ese y él te obedece y te busca el canal tal. O sea, hay unos objetos que son interactivos. Y entonces la tecnología se adaptó al cambio. Hasta eso se ve, hasta en la tecnología, que pareciera que fuera lo más fijo y es mentira, porque no lo es. Yo diría que es una de las cosas más, inclusive el sentido de la ciencia, cambió también. Porque antes se veía la ciencia y la tecnología como cosas separadas en la modernidad. En la contemporaneidad están conectados. Inclusive ya se habla de un nuevo término que se llama la tecnociencia. No puede haber ciencia sin tecnología y no puede haber tecnología sin ciencia. Porque la ciencia es la explicación, los objetos teóricos que explican la realidad. Y ahí se queda. Pero la tecnología lo que hace es habilitarlos, llevarlos a la práctica de la construcción de las cosas a través de instrumentos. Por eso es que se llama tecnología, porque es el estudio de las técnicas por el cual tú haces las cosas. El manejo personal, los instrumentos de medición de las cosas, de hacer los procesos, las máquinas con que lo hacen, los sistemas de control. Antes no existía la computadora, todo era manual. Ahora todo es controlado por robots. Ahí ven la diferencia. Ahí está la diferencia, pero clarita. Por tanto, el sentido de la ciencia y la tecnología están unidos.